Desarrollo de una arquitectura del miedo. Los condominios cerrados es eso, exactamente eso. Con algunos casos alambre de púa encima de los muros que separan. Estigmatización de algunos barrios, lo hay en toda la ciudad del mundo. Riesgo país en términos económicos. Johannesburgo, por ejemplo, pierde 30%, no voy a hablar de México, 30% de sus inversiones al año por la inseguridad. Inseguridad también política. Unos cuantos ciudadanos estarían dispuestos a sacrificar su libertad, a llamar a un Pinochet cualquiera para llegar a evitar la inseguridad. Se escucha eso regularmente en muchos países del mundo. Los norteamericanos no dudaron después del 11 de septiembre de renunciar a algunas libertades para imponer lo que creían ser la seguridad. Resignación de alguna población. Lo que me llamó la atención al inicio del año, trabajando un poco en Ciudad Juárez, es que llega un momento donde la población ya no tiene la fuerza de reaccionar frente a cierta situación. La banalización de la violencia hace que la gente pierde confianza, pierde esperanza, se desespera, se resigna frente a situación dramática como la que conocen. Y sobre todo riesgo de una ruptura de la cohesión social. Sin cohesión social la sociedad no avanza. Sin cohesión social es muy difícil que superemos también la inseguridad y todos los problemas de una sociedad. Y eso se verifica en mucha parte. Ruptura de cohesión social entre jóvenes y gente de edad o adulto. Es muy común en muchas ciudades. El mundo de ellos y el mundo juvenil. No se hablan, de hecho. Se hablan en términos formal, pero en términos real no hay comunicación. Una de las consecuencias de eso es también del crimen, y que se constata desde el año 85 a través de todas las encuestas que el crimen afecta principalmente a los sectores pobres. Los que más gritan son los ricos, pero los que más sufren son los pobres. En África, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, sin excepción. Y los pobres, a ser mayor víctima, son los más vulnerables a la penetración, por ejemplo, de capital social perverso como es el crimen organizado. La inseguridad, de hecho, erosiona el capital social de los pobres, es decir, pierden la confianza entre ellos. Si yo vivo en un barrio donde sé que hay mucha inseguridad y yo soy pobre, no voy a asociarme a mi vecino porque en mi vecino veo un potencial ladrón. No voy a poner el poco dinero que tengo para asociarme con ellos porque sé que me puede robar el dinero que he puesto. Sí, la falta de confianza, la falta de organización hace que finalmente no hay respuesta frente a un enemigo que está bastante bien organizado, llámese capital, llámese crimen organizado o lo que sea, y que es capaz, sí, de imponerse. Sí, la vulnerabilidad de los pobres en particular, y la vulnerabilidad juvenil también, son consecuencia de eso. Los jóvenes son permeables a cualquier influencia en ese sentido. Debo decir que el crimen organizado ha sido mucho más inteligente que la sociedad misma en ganar la confianza de la juventud y ganar la confianza de los sectores más pobres, porque actúan con un buen marketing, ofrecen soluciones donde los estados no ofrecen solución y donde la sociedad no ofrece solución. Y eso es grave. Y nuestra desorganización nos impide avanzar en ese sentido. Ahora, yo quisiera ver con ustedes, en la primera parte, antes de abordar lo que pensamos que es una línea de respuesta a esta inseguridad, porque no sirve para nada hablar de la inseguridad si nos ofrecen soluciones en este momento. Perdón. ¿Qué nos enseña la experiencia internacional? La experiencia internacional nos enseña que los sistemas tradicionales han perdido legitimidad. No basta el sistema de justicia criminal. No basta policía, justicia y cárcel para resolver este problema. Aunque la gente llore, grite, pide más policía, no es la solución. No es la solución. Y si usted mira los países donde eso funciona, la seguridad funciona, como Canadá, la relación entre población y policía es mucho menor que la nuestra. Mucho menor. Y funciona. Si el problema no está en... Yo no estoy diciendo que no hay que mejorar la policía, hay que hacerla más transparente, más eficiente, es obvio. Pero se necesita mucho más que el sistema de justicia criminal. Se necesita que ustedes se involucren, se necesita que la sociedad se involucre, se necesita crear formas de organización distintas y respuestas distintas que emergen de la sociedad civil.
como del sistema de justicia criminal. Es una otra forma de abordar lo que llamamos la gobernabilidad, es decir, la relación entre Estado, autoridad local, y gobernanza, relación entre las autoridades locales y las comunidades. Sabemos que en todos los países del mundo se discute la forma de policía. Ustedes están discutiendo en este momento si es policía única o no policía única, aquí o allá, depende del gobernador, del municipio, lo que sea. Cuidado en esta materia de no equivocarse de problema. Yo creo que personalmente el problema no está en tener una policía única o no tener una policía, a tener una policía centralizada o no centralizada, sino el problema está en el tipo de policimiento que se hace, de cualquier orden que sea. Es decir, cuál es la relación entre policía y sociedad. Esto es fundamental. No, lo que no es fundamental es la estructura. Y todo eso depende simplemente de la estructura, depende simplemente de la historia de un país. Un país federal obviamente va a tener una policía descentralizada. Un país centralista como Francia, por ejemplo, va a tener una policía centralizada, de preferencia. Estados Unidos tiene una tradición de descentralización y funciona bien, y Canadá igual. Chile tiene una tradición de centralismo y funciona bien con su policía central. Depende de la tradición. Pero el problema central sí es qué tipo de policiamiento tengo que hacer. Y yo quiero ahí volver al fundador de la policía inglesa, Sir Robert Peel, que fue intendente de Londres y después primer ministro, conservador, y que inventó en forma genial, a mi juicio, la policía. Y él afirmaba, la policía es el pueblo y el pueblo es la policía. No, y la primera fuerza de la policía es su legitimación a nivel de la sociedad civil. Sin este apoyo de la sociedad civil, lo decía él, lean en internet los 10 principios de Sir Robert Peel y van a ver, están claramente escritos, sin el apoyo de la población una policía es ineficaz. Si no hay confianza entre policía y sociedad civil, la policía no funciona. Yo creo que hay que volver a estos principios fundamentales y reconstruir un tipo de policía a partir de estos principios. La inseguridad o el problema de construir la seguridad, porque se trata de reconstruir y construir colectivamente la seguridad, implica la intervención no solamente del sistema de justicia criminal, sino de otros actores, de gobierno central, de gobierno estatal, de gobierno municipal sobre todo. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿en qué se apoya la seguridad nuestra? En algunas normas que son informal y algunas normas que son formal. Nosotros, nuestro comportamiento humano está basado al 90% sobre normas informales. Ejemplo, nadie, ni siquiera cuando hay 45 grados de temperatura, se pasea desnudo en la calle. ¿Por qué? Porque hay una norma informal y nadie discute esa cosa. Hoy día hemos perdido algunas normas fundamentales. Para alguna gente, robar, ¿por qué no? No pagar sus impuestos, ¿por qué no? Manejar en estado de ebriedad, ¿por qué no? Vender droga, ¿por qué no? No estoy exagerando. Berlusconi, primer ministro de Italia, digo un día, siendo primer ministro, bueno, no pagar sus impuestos, bueno, ¿por qué no? Primer ministro, sí, un poco fuerte, ¿no? Es decir, hay un desacuerdo sustancial sobre algunas normas informales y hay crisis de las normas formales, es el sistema de justicia criminal. Por tanto, hay que reconstruir algo de seguridad que vaya recreando comunidad por comunidad normas informales que se traducen ojalá en normas formales o que el sistema formal apoye. Y eso es la tarea nuestra hoy día. En ese sentido, la nueva perspectiva obliga a repensar la gobernabilidad, la gobernanza en una perspectiva de cohesión social. Sin cohesión social no hay seguridad. Si yo considero la seguridad de los barrios ricos de Ciudad de México, y si no considero la seguridad de los barrios periféricos de México, no hay seguridad en la Ciudad de México. Y los ricos van a pagar sus errores después. Hoy día se ve la ciudad que entran en crisis, tipo Ciudad Juárez, se dan cuenta después de 10, 15 años que ellos son todos responsables, todos, de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Los abogados se dan cuenta que hicieron contrato con las maquiladoras que son escandalosos. Se olvidaron los servicios sociales. Los educadores se olvidaron
de tener la escuela de guardería para los hijos de las señoras que van a trabajar a las 6 de la mañana en la maquiladora. Por lo tanto, la señora abandonaba sus hijos en la casa, lo confiaba a una amiga y en el peor de los casos amarraba a los hijos a la cama. Ustedes se imaginan lo que significa. Y 20 años después se extrañan, oh, tenemos una marra. Obvio, los niños han tenido un trauma extraordinario. Es decir, los poderes públicos se olvidaron, por ejemplo, de crear un transporte público. Ciudad Juárez no hay transporte público, hay transporte para la maquiladora, pero si usted quiere desplazar de 5 cuadras, necesita un taxi. Y un taxi le va a costar $25. Entonces, mejor ir a comprar un auto de segunda mano en Estados Unidos, utilizarlo en Ciudad Juárez sin patente, porque en fin, no vamos a pagar la patente, porque si no se un impuesto de $3.000. Eso es lo que pasa. Un tercio de los autos se pasean sin patente. En fin, puedo continuar la lista, pero la responsabilidad de lo que pasa hoy de inseguridad es nuestra, todos, y no solamente de los criminales. No es el crimen organizado el chivo expiatorio. El crimen organizado no es más que un grupo de empresarios criminal que buscan el lucro, que utilizan medios ilícitos y que aprovechan el terreno fértil que hemos generado nosotros, los barrios criminógenos, los barrios donde los niños viven en contexto de violencia, la familia donde hay violencia, las escuelas donde hay violencia. Es eso, no hay más que eso. Y es ilusorio construir la seguridad solo en función de un determinado crimen, que es el crimen organizado. Es un error construir, por ejemplo, un sistema de policía exclusivamente en función del crimen organizado. La institución policial es una institución de servicio a la comunidad, independiente del tipo de crimen que hay en un momento determinado. No significa que no tenemos que tener especialistas en el crimen organizado, es otra cosa. Pero básicamente los servicios del Estado deben ser servicios que sirven para siempre, que son renovados regularmente, reactualizados para toda la sociedad en cualquier momento. Lo que nos enseña la experiencia internacional es que se necesita para resolver este problema un rol fundamental de la ciudad y una necesaria autonomía de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la seguridad construida en Toluca o en Pachuca o en Querétaro son distintas, pueden ser distintas. En ese sentido, una diversidad de experiencia de prevención y seguridad. Cuando hablo de prevención, no hablo de la prevención que genera la policía, hablo de la prevención social. Y vamos a ver qué significa eso después. Pero las experiencias de prevención son fundamentalmente de ciudad y son distintas. Es necesario que la ciudad tenga libertad de crear su propia seguridad. Eso es muy difícil de hacer aceptar por los gobiernos centrales.